¿Se escucha bien? Sí, profe. Perfecto. Generalmente uno cuando habla del perfil bioquímico, cuando uno habla de los exámenes de sangre, nos referimos básicamente al hemograma, que es la primera parte de los exámenes de sangre. ¿Se acuerdan qué se medían los hemogramas? Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Muy buena respuesta. Todas las células sanguíneas, ¿no es cierto? Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Que se mide principalmente el número, ¿ya? Y algunas otras determinaciones que ya las hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, en los eritrocitos también el hemograma me arroja, ¿cierto? La concentración de hemoglobina, los índices, ¿no es cierto?, hematimétricos, como el VCM, el CHCM, que son dentro de los más importantes, los reticulocitos, etcétera, etcétera. Dentro de los leucocitos que yo puedo encontrar en el hemograma, puedo básicamente encontrar datos como la población de neutrófilos totales, neutrófilos segmentados. Puedo ver, ¿no es cierto?, la cantidad de linfocitos, monocitos, eosinófilos que tiene un perro o un gato. Y con los basófilos pasaba, también los contaba, ¿o no? ¿Alguien se acuerda qué pasaba, ocurría con los basófilos? ¿Qué pasaba con en la serie blanca, en los leucocitos, qué pasaba con los basófilos? Exacto, hay muy poca cantidad, bien, Noelia, casi no se ven, ¿ya? Así que, y así sucesivamente, y las plaquetas también se pueden medir en el hemograma. Y nosotros vimos la última clase de coagulación, que cuando, ¿cómo se llamaba cuando las plaquetas disminuían en su cantidad? No, las plaquetas cuando bajan. El trombocitopenia. Muy bien, Eduardo, trombocitopenia. Y cuando están aumentadas se llamaba trombocitosis. Bien. Entonces, toda esa información me entregaba el hemograma. Ahora viene la segunda gran parte de los exámenes de sangre, ¿no es cierto? Que es el perfil bioquímico. El perfil bioquímico básicamente me va a ayudar a medir una serie de parámetros de los órganos vitales que puede tener, ¿no es cierto? Que más que nada que tienen nuestras especies de compañía. Entonces, ¿cómo vamos a definir el perfil bioquímico? Es un conjunto de exámenes que evalúan distintos sistemas del organismo. En particular, el sistema hepático, el sistema renal, el sistema metabólico, energético, entre otros. ¿Ya? ¿Cuál es la gran utilidad del perfil bioquímico? Es la primera línea como estudio para, ¿no es cierto?, seguir diagnosticar enfermedades, ver, ¿no es cierto?, la evolución de ciertas enfermedades que tan graves son. Yo lo puedo ver perfectamente con un perfil bioquímico. Aparte de diagnosticar, puedo ver el pronóstico. Y aparte de eso, si hago un tratamiento, puedo ver qué tan eficaz o no fue mi tratamiento. ¿Ya? Incluso sirve para hacer seguimiento, ¿no es cierto?, a patologías crónicas. Por ejemplo, un enfermo renal debe hacerse constantemente, ¿no es cierto?, perfiles bioquímicos, un diabético, ¿ya?, un hipotiroidio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre deben estar tomando exámenes de sangre porque un examen de sangre es la mejor manera de ir siguiendo cuál es la evolución de la mayoría de las enfermedades. Entonces, la función del perfil bioquímico es otorgar a los clínicos, o en el fondo los veterinarios, varios elementos de juicio a la hora de ponderar el resultado de los exámenes. Entonces, estos chiquillos son los famosos equipos, ¿no es cierto?, de perfil bioquímico. En este caso, este es el equipo de perfil, este es un contador hematológico. No, miento, es al revés. Este es un IDEX, que es de lo antiguo. No sé si alguien ha hecho prácticas en alguna clínica veterinaria, ya ha ocupado estos equipos IDEX para hacer los perfiles. Estos son medio antiguos, pero son funcionales.
Los tienen en varias clínicas acá en la zona. ¿Alguien lo ubicaba? Está como especie de artefacto que está debajo de la pantalla. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Perfecto. ¿Nadie lo ubicaba de antes? Yo sí, No, profe. profe. ¿Quién lo ubicaba? Yo. Yo, Paula. la Paula. Ya. Entonces, Paula, generalmente este equipo AIDEX se ocupa para cada determinación, para medir calcio, para medir urea, para medir creatinina, fósforo, GGT, ALT, etcétera, etcétera. Ocupan un disco. Estos son de química seca. Este equipo funciona gracias a química seca, que eso es un tipo de tecnología que tú metes un disco, ¿ya? Que generalmente debe ser refrigerado, y una vez que les metes esos discos, después esto va a imprimir el resultado, ¿no es cierto?, de tu perfil bioquímico. ¿Se acuerdan que todos ocupaban los equipos mayoritariamente para hacer perfiles bioquímicos? Yo tengo que meterle, generalmente, les voy a decir, no sé si es una ayuda, pero acuérdense que hay equipos que ocupan suero y hay equipos que ocupan plasma para medir el perfil bioquímico. ¿Cuáles eran los tubos que más se utilizaban? ¿De qué color eran las tapas? El rojo y el gris. El rojo está bien. ¿Y el gris? Sí, sí, porque ¿qué medíamos? ¿Para qué nos servía el tubo gris? ¿Qué determinación del perfil veíamos? Muy bien, la glicemia, exacto. Y la glicemia va, o sea, la cantidad de azúcar en la sangre, va, ¿no es cierto?, en el La perfil morada, bioquímico. lila. La lila. No, pues, si ya dijeron, la roja estaba bien y la La- verde. Acuérdense, ah, tapa la verde. verde y Ah, tapa sí, roja se ocupaban sí. para los perfiles. En cambio, esta otra máquina que está al lado, que es la que son... Con la heperina. ¿Mm? Con la heperina. La verde. No, la que está con acá, con hemograma, para la que lee el hemograma, esta máquina principalmente va a utilizar el tubo de tapa lila. Acuérdense que siempre para hematología, para conteo de células de la sangre, para hacer el frotis, para todo lo que tiene que ver con hematología pura, para la primera parte de los exámenes de sangre, el tubo de tapa lila. ¿Ya? Acá podemos ver otros equipos, ¿ya?, donde se ve, ¿no es cierto?, cómo pueden haber también el equipo, ¿no es cierto?, de hemograma y el equipo de perfil bioquímico. Entonces, las partes de un laboratorio principalmente son con estas tres cosas. Yo puedo tener funcional un laboratorio clínico. Necesito un microscopio. Básicamente en el microscopio se puede observar el frotis sanguíneo. Aparte del frotis, ¿qué más puedo ver en el microscopio? Que nosotros hablamos un poquito de eso al principio del semestre, ¿se acuerdan? ¿Qué más podía observar con un microscopio en el laboratorio veterinario? ¿Solo los frotis sanguíneos o se podían ver más cosas? De piel. Ya, bien. Bien, no, pues el perfil bioquímico no. Acuérdense que el perfil bioquímico es lo que vamos a ver hoy día. Es un examen de sangre que te lo entrega un equipo, ¿ya? Pero sí la citología. Muy bien, Dayana creo que fue. No, la Diana, fue la Diana. Bien, Dayana, algo dijo la Diana dijo citología. Bien, la Dayana dijo algo de la piel. ¿Se acuerda bien qué es lo que examen se ve? Sí, para ver la sarna, cosas así. Ya, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama el examen? Un examen directo de piel y pelo, ¿ya? Que básicamente Eso. uno raspa un poquito de piel donde está la lesión. Por ejemplo, un perro dice, ¡ay, mire, tiene toda la guatita pelada y con costras y le pica mucho! Entonces, generalmente uno va donde va la lesión, donde está la lesión, lo ubica, raspa con un bisturí la piel hasta que sangra, y esas escamas y ese resto de piel como raspada se dejan en un portaobjetos, se pone un cubreobjeto y se mira al microscopio. Y a veces se le echa un poquito de aceite de inmersión. Y ahí uno realmente puede ver los ácaros nadando ahí. Uno puede ver Demodex, Sarcoptes, ¿ya? Estos ácaros que provocan la sarna demodésica y sarcóptica, uno los puede ver, ¿ya?
¿Qué más serviría para ver un microscopio? La citología, muy bien. Cuando yo tengo una masa, yo sospecho que puede ser un tumor maligno, benigno. Yo puedo, con una aguja, yo lo punciono y puedo obtener células para mirarla al microscopio. Y obviamente, una persona entrenada en citología va a saber si eso es inflamatorio, es infeccioso o si es una neoplasia, si es maligno o no. ¿Ya? Si es un tumor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más podía ver en el microscopio? El frotis sanguíneo. ¿Les falta algo más? Exacto, el ureanálisis, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Que en la última etapa de los exámenes del laboratorio podemos ver, ¿no es cierto?, el sedimento del examen de orina. Y ahí vamos a ver la próxima clase qué significa. ¿Ya? ¿Y parásitos, Bien. profe, de las fejas? También, sí, los coproparasitológicos también se pueden ver, si se nos estaba olvidando, pero sí, se pueden ver, pero ¿qué podemos ver? Podemos ver estructuras como huevos, quistes, ¿no es cierto? Y en algunos casos, algunos trofozoitos de protozoos, ya como de Giardia, por ejemplo, se podría ver eventualmente alguno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un laboratorio... ¿Ah? La versión de arroz que venden por si acaso, no quiero comprar. Si ustedes se dan cuenta, un microscopio es básicamente como el 30 o el 40% del laboratorio, entonces es muy importante tener uno. Y no son significativamente caros para toda la utilidad que tienen. Y para el hemograma, ¿no es cierto? Tenemos este contador hematológico, hematógrafo o equipo de hemograma, ¿ya? Que es el que hemos visto, ¿no es cierto? Y que sabemos que el automático uno tiene una pequeña pipeta que absorbe, uno acerca el tubo, destapa el tubo de tapa lila, lo acerca a esta pipetita, lo absorbe y te da los resultados, ¿no es cierto?, en 5 minutos, se demora 2 minutos. ¿No es cierto? Te da el conteo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, etcétera. Y a lo que vamos a ver hoy día, la otra máquina que tenemos que tener, que es el analizador bioquímico, que es el que me va a imprimir mi perfil bioquímico. Entonces, bueno, ya esto es una máquina de hemograma, un hematógrafo. Hay automáticos, ¿no es cierto? Y generalmente hacen diagnósticos diferenciales, es muy poquito. 3 líneas o 5 líneas de los leucocitos, hay muy pocos que lo ven con tanto detalle. Por eso es imprescindible tener un microscopio para hacer el recuento diferencial en el frotis. ¿Se acuerdan cuando contábamos 100 leucocitos? Si encontrábamos 30 neutrófilos, ¿no es cierto? Iban a ser tal porcentaje de los leucocitos totales. Y así se hace, ¿no es cierto?, con cada grupo de la serie blanca, con cada línea de los leucocitos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día. Lo anterior era como un repaso de las clases anteriores. Vamos a ver cómo funcionan los analizadores bioquímicos, ¿ya? Básicamente ellos funcionan con una fuente de luz, ¿ya? Todo esto funciona con luz. Entonces, básicamente, los equipos bioquímicos son espectrofotómetros, ¿ya? ¿Qué es lo que es un espectrofotómetro? Espectrofotómetro, que como su nombre lo dice, capta espectro de luz, ¿no es cierto?, expuesto a ciertas sustancias. Por ejemplo, tenemos la luz, ¿ya? La luz va a proyectarse, ¿no es cierto?, hasta un prisma que generalmente, ¿qué es lo que hace? Este prisma divide la luz en, ¿no es cierto?, sus diferentes longitudes de onda y sus diferentes tipos de color. No sé si ustedes saben, pero la luz blanca es básicamente la mezcla de todos los colores, ¿no es cierto?, de todo el espectro visible. ¿Qué es lo que ocurre? Esto ocurre dentro del equipo, ¿ya? Esto es cómo funciona, esto es como la mecánica principal, el principio de cómo funcionan los analizadores bioquímicos, la máquina que me imprime el perfil bioquímico. Entonces, cada sustancia se sabe que tiene una absorbancia determinada. Por ejemplo, si esto fuera proteínas, ¿ya? Las proteínas del plasma. Se sabe que una vez que es expuesta a todas las longitudes de onda, se sabe que las proteínas absorben, ¿no es cierto?, el color verde. ¿Ya? Y se sabe exactamente, ¿no es cierto? Se sabe cuál es la longitud de onda que absorbe las proteínas en este ejemplo, que va a ser el verde. Si ustedes se fijan, este chorro de luz que entra, ¿ya?, después se ve disminuido al salir
de la muestra. Esto es luz, al atravesar la muestra. La diferencia entre cuánta luz entró y cuánta luz absorbieron, en este ejemplo, las proteínas, va a ser la cantidad que se va a encontrar en esta muestra. Y así funcionan con todo el resto de las sustancias del perfil bioquímico. Hablemos de la glucosa, hablemos de la urea, hablemos del calcio, hablemos del fósforo, hablemos de enzimas hepáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas sustancias que a nosotros nos interesa medir para saber el estado de salud de los pacientes, ya se sabe qué longitud de onda y qué absorbancia tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace este lector? Básicamente, mide cuánta luz de una longitud de onda determinada absorbió cierta sustancia. Y este lector tiene la capacidad de darle una magnitud, de darle un número. Por ejemplo, acá entró 100 de luz y después al atravesar esta muestra salieron 50. Entonces, a diferencia de 50, este lector es capaz de cuantificarlo, de darle un número. Y así se hace, lo puede hacer con cada una de las sustancias que yo quiero analizar. ¿Cuántas Profe, profe, ¿nos consulta? ¿Sí? El lector lee de donde está la flecha verde, ¿Sí? de ahí para arriba cuenta los 50, de ahí para abajo. No, mira. Yo en el número 100, 50 te los digo para darte un ejemplo. Puede ser 70, 30, etc. Lo que pasa es que tú cuando expones una longitud de onda a una sustancia que ya se conoce su absorbancia, tú vas a saber, por ejemplo, al saber la absorbancia, te va a dar este color verde. Y tú, ¿Ya? lo que hace el equipo es que mide la magnitud de cuánta luz entró y cuánta quedó, cuánta le llegó a él. Entonces, así, esta diferencia como de cantidad de luz absorbida es la ¿Ya? que él le da un número. ¿Ya? Entonces, independiente que antes o después, lo que pasa es que si acá, por ejemplo, hay harta proteína, el concepto es bien sencillo. Si esta muestra está muy llena de proteínas, va a salir muy poquita luz verde. Por el contrario, Ok. si hay poquita proteína, va a salir mucha luz verde. Entonces, esto le da una cantidad exacta a esa diferencia de luz. Eso es más que nada. Cada sustancia absorbe luz, cierto porcentaje de luz, ¿no es cierto? Absorbe luz en cierta longitud de onda. Y lo que hace este lector mide cuánta es esa diferencia de lo que absorbió y de lo que no absorbió. ¿De qué va a depender? De la cantidad que se encuentra en la muestra. Ok, Por profe. ejemplo, si hay mucha proteína, ¿no es cierto? Va a haber una gran absorbancia porque va a haber mucha proteína absorbiendo esa longitud de onda. Entonces le va a llegar un número pequeñito, le va a llegar poquita luz al lector y el lector eso lo magnifica y dice, ah, ya, y te da una cantidad de proteínas. Generalmente las proteínas plasmáticas en sangre son de 6 a 8 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, estos fenómenos básicamente se llaman difracción de la luz, cuando tiene estos prismas especiales, ¿no es cierto? Acá en el sistema monocromador, ya que van dividiendo la luz en en su espectro completo, y ocupan, ¿no es cierto?, este otro fenómeno, que es la absorbancia, que me va a decir, ¿no es cierto?, esto me va a ayudar a cuantificar la cantidad de una sustancia determinada en la sangre. ¿Por qué siempre sangre? Porque generalmente estos espectrofotómetros se utilizan para, ¿no es cierto?, en bioquímica sanguínea. ¿Ya? Así funciona más que nada. Estas son las partes básicas de un espectrofotómetro de absorción. ¿Ya? Así que así funciona una fuente de luz con un sistema monocromador, cuando acá hay una difracción de la luz, y la sustancia que yo quiero estudiar en particular se absorbe, la absorbancia que tiene esta. Finalmente el lector que me va a cuantificar la cantidad que fue absorbida. Ya, así funciona con todas las sustancias del perfil bioquímico, con el colesterol, con la glucosa, perdón, colesterol, glucosa, bilirrubina, albúmina, proteínas totales, globulinas, urea, creatinina, enzimas hepáticas, ALT, AST, GGT, etcétera, etcétera. Obviamente que entre más determinaciones, entre más completo es un hemograma, es más caro porque tengo que ocupar más reactivos, ¿no es cierto?, para cada determinación. Pero hay equipos bastante completos, ¿ya? Ahí yo les subí perfiles bioquímicos de la vida real, casos de la vida real, que lo subía la semana pasada, les subí uno y ahora les subí esta clase otro. Y ahí tienen distintas alteraciones, no sé si alguien los puedo revisar.
Ahí se ven todas las gran parte de las determinaciones que uno toma en un perfil bioquímico tipo, ¿ya? Porque igual se pueden pedir determinaciones extra, pero esas son con las básicas que se utilizan. No sé si alguien le echó una miradita en el aula. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí para que le echen un ojito, vean los componentes, y si ustedes se fijan, espérenme, vamos a verlo. Ujú. Que eso me faltaba, compartirles un perfil bioquímico de los verdaderos. Profe, ¿Sí? nosotros regularmente usábamos el perfil bioquímico, por ejemplo, yo estudié mucho tiempo, en el 2010, este tema de la Perdón, acuicultura. ¿qué estudió? Que no hubo una interferencia, no te entendí bien. ¿Qué era lo que estudió? Estudié acuicultura, Apicultura. acuicultura, ¿Ya? ¿Y para qué lo acuicultura. utilizaban? Sí. Acuicultura. Sí, para ver el tema de los Sí, salmones, pues. por el tema de si estaban sanos o no. Pero es que para eso sirve un perfil bioquímico. Mira, no necesariamente uno se lo puede hacer para un animal cuando está enfermo. Uno también lo puede hacer cuando un animal, por ejemplo, para saber si está sano o no. Hay muchas enfermedades que no pueden mostrar signos clínicos y tú tomas un examen de sangre y dices, oh, mira, esto está súper alterado, esto está muy bajo, esto está muy alto, y tú dices, ¿sabes qué? Y ahí empiezan a hacer más exámenes. Es Por que, claro, eso, lo ocupamos directamente en el tema de los neomachos. claro. Ahí especialmente como tenían ambos sexos, era como mayor el riesgo de algún tipo de enfermedad. Exacto. Y también, bueno, generalmente también yo sé que en peces, en salmones, se ocupa también los análisis de los hemogramas porque, por ejemplo, el virus ELISA provoca anemia. Entonces, también se testean. Chiquillos, nosotros los exámenes de sangre se le hacen desde lo que nosotros más vemos, o por lo menos lo que yo más manejo, son los perfiles bioquímicos de perro y gato. Pero se le hacen a equinos bastante, en algunos casos a bovinos, animales exóticos también se utilizan, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes hacerle un perfil bioquímico a una tortuga, ya un conejo, a una serpiente, etcétera, etcétera. Acá la compañera también utilizaban ciertos perfiles, ¿no es cierto?, en la producción de ciertas especies de peces, ¿no es cierto?, que eran utilizados para, no sé, como, como este cultivo, ¿no es cierto?, de ciertos peces productivos, los salmones, etcétera, etcétera. Entonces, esto se puede utilizar tiene mucha utilidad en los exámenes de sangre. No sé si se logra ver la pantalla. No, profe. ¿No? ¿No ven nada? Solo usted. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, este es el que subí la semana pasada al aula. Y podemos ver que esto es un perfil bioquímico, una paciente que se llama Lulú, que no se lo sacaron hace mucho, miren, como hace el 23 de octubre. Y es una canino mestiza de 10 años. Es geriatra. Eso es súper importante en lo que dijo la participación de su compañera, porque los hemogramas y los perfiles no solo se toman de animales enfermos, se toman para saber si un animal está sano o no. ¿Cuándo es más importante, cuando cobra importancia? Cuando ya los animales son senior o son seniles, ¿no es cierto? Porque generalmente ellos tienen más probabilidad de desarrollar cáncer, enfermedades crónicas, tienen, ¿no es cierto?, más probabilidad de tener alguna insuficiencia hepática, renal, cardíaca, etcétera. Entonces siempre es bueno, animal de sobre 7 años, hacer, aunque sea una vez al año, un perfil y un hemograma completo. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Esto, ¿no es cierto?, da 10 años, tiene esta paciente una hembra, dijimos que era una mestiza, se llama Lulu. Si ustedes se dan cuenta, siempre el perfil bioquímico tiene un cierto orden, ¿ya? Una cierta coherencia. Por ejemplo, en este caso este es de VetLab, un laboratorio veterinario de Santiago, ya que es grande. Podemos ver, grande en tamaño me refiero. Podemos ver acá, ¿alcanzan a ver el primer parámetro? Que es la glucosa. Glucosa, sí. Si ustedes se fijan,
¿Qué dice ahí entre paréntesis? ¿Alguien alcanza a leer? No sé si se logra. ¿Lo ven bien o lo ven muy pequeño? Ahí sí. Con fluoruro. ¿Y por qué por qué dirá con fluoruro que hablamos las primeras clases? ¿Será eso? ¿A qué hará evolución con fluoruro? ¿Alguien se acuerda? ¿Un anticoagulante? Ya, un anticoagulante bien. ¿Un anticoagulante o un tubo con anticoagulante? Un tubo El con tubo. anticoagulante. ¿De qué color era ese tubo con fluoruro? ¿Morado? El gris. El gris, ¿no es cierto? Bien, El Eduardo. gris. Era el gris. ¿Se acuerdan que yo les dije, si ustedes mandan su muestra a un laboratorio que la va a procesar en horas, que no la va a hacer de inmediato, deben mandar esa sangre, aparte de sacar un poquito de sangre por el tubo gris, aparte del rojo y del lila, o del lila y el verde, dependiendo del equipo que ocupe el laboratorio, deben sacar un poquito de sangre y guardarla en un tubo de tapa gris con fluoruro. ¿Por qué? Porque los eritrocitos y las células de la sangre, cuando uno las toma en el tubo, siguen vivas y empiezan a comer la glucosa, la empiezan a consumir. Entonces, ¿qué es lo que hace este tubo de tapa gris? Detiene ese proceso. Por eso, si tú quieres que tu muestra sea representativa de la glucosa, debes mandarla con todo el fluoruro. Ahora, si vas a tomar la muestra y en el lugar donde tú trabajas tienen los equipos ahí mismo y se va a tomar de inmediato, ahí no es necesario, ¿ya? Pero si tienes un laboratorio externo o te vas a demorar horas en procesar tu muestra, debes mandar el perfil con un poquito de sangre para que te midan exclusivamente la glucosa, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá en este perfil bioquímico se midió glucosa, se midió colesterol total, proteínas totales, albúminas y las globulinas. Después, continuamos por acá. Vamos a ver el fósforo, el calcio, el nitrógeno ureico sanguíneo NUS, creatinina, bilirrubina, fosfatasa alcalina, ALT, AST y GGT. Si ustedes se fijan, no son tantas determinaciones. Y sí, yo tengo acá una buena cantidad de datos de una buena cantidad de órganos y sistemas con el cual yo tengo información valiosa. Si ustedes se fijan a grandes rasgos, lo vamos a terminar de analizar en un ratito más. Ya vamos a continuar con la clase. Entonces, ese papelito, a ver, bien simple que se ve ahí, necesita pasar por estos analizadores automáticos, ¿ya? Este es un analizador automático de bioquímica sanguínea. Entonces existen equipos automáticos, equipos manuales, que se ocupan súper poco, ya están como bien obsoletos, y los semiautomáticos, que son bien tediosos de ocupar. Entonces, manuales tenemos este espectrofotómetro de la edad de nuestros abuelos, que ya no se utiliza mucho. Ya más que nada esto se utilizaba ya al principio de la... Ahora ya de verdad este ya no se ve mucho, casi no se ve. Porque ya todos, hasta las clínicas veterinarias, ya que se han equipado con equipos y los laboratorios veterinarios que trabajan solo como laboratorio, ya tienen equipos de semiautomáticos o automáticos. Tampoco son excesivamente caros. Ya un equipo de perfil bioquímico puede costar unos 3, 4 millones, hasta 5 millones, ¿ya? Puede costar lo que cuesta un auto, pero créanme que es de mucha utilidad cuando uno se dedica a la clínica y necesita, ¿no es cierto?, saber el estado de salud de un paciente. Los parámetros ya los vimos en el ejemplo que les mostré, pero un perfil bioquímico van a medir las proteínas totales, albúminas, globulinas, índice albúmina-globulina, colesterol, calcio, fósforo, glucosa, NUS o nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, AST, ALT, fosfatasa alcalina, que estas son enzimas que las vamos a explicar un poquito más adelante, GGT y la bilirrubina total. Ya esas son todas, generalmente vienen en inglés y vienen con estas abreviaciones. CREA, uno ya sabe que es la creatinina, NUS sabe que es el nitrógeno ureico sanguíneo, K uno sabe que es calcio, es fósforo, TBIL es bilirrubina total, FA, fosfatasa alcalina, estas son las enzimas GGT, ALT, CHOL generalmente es el colesterol, TP son las proteínas totales, albúminas, globulinas y glucosa. ¿Ya?
Son como las primeras letras, que a veces hay ciertos equipos que te arrojan así los resultados. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Porque se va a cortar. ¿Alguna duda?